mi compañero cogió la plata y la tiró. Que por 500.000 pesos más lo iban a contratar en X equipo. La partida de mi hermana. Esto no lo sabe. Él no lo sabe porque nunca se lo había dicho. Bienvenidos a Fútbol 360, donde el juego se entiende desde la cancha y desde la empresa. Hoy los acompaño, Daniela Patiño, mucho gusto, para esta inauguración de este podcast. Sé que a todos ustedes les va a encantar. Y tenemos dos invitados muy especiales que también hacen parte de este proyecto. Por un lado tenemos a un crack que ha hecho historia, querido, ¿qué digo querido? Amado por los Pereira, que lo ha dado todo siempre por su camiseta. Y por otro lado tenemos a un gerente deportivo que ha sido exitoso en 2 países. Démosle la bienvenida a Johnny Vázquez y Felipe Euse. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Daniela, gracias por esas palabras. La verdad que muy chévere y bueno, contento de estar aquí, la verdad. Dani, buenas noches. También un saludo muy especial para todas las personas que nos ven o nos escuchan. Muy contento de estar compartiendo en este espacio, con muchas ganas de hablar de muchas cosas que no vemos generalmente, digamos, de las cámaras, sino que lo vemos tras bambalinas. Entonces, muy ansiosos por arrancar este episodio. Bueno, y iniciemos hablando del proyecto, ya. Entonces queremos que Felipe nos cuente qué es Fútbol 360 grados y por qué nace. Bueno, Fútbol 360 grados es una empresa que nace de la unión de 2 personas que se conocen ya hace más de 6 años. Vivimos unas experiencias muy bonitas en el Deportivo Pereira y comenzamos a ver una serie de necesidades que comenzamos a observar dentro del marco del deporte. Realmente Fútbol 360 se va a enfocar en 3 líneas de negocio específicas. La primera unidad de negocio es la representación, asesoría para deportistas y futbolistas profesionales, también manejar el portafolio de inversiones de ellos. La segunda unidad de negocio es hacer eventos deportivos y académicos y la tercera unidad de negocio es hacer eventos disruptivos y de tendencia deportiva actual. Damos asesoría financiera, damos asesoría contable, damos asesoría también en la parte de los contratos. La idea es tener ese marco 360 donde podamos decirle al jugador, aquí los estamos acompañando para que cualquiera que sea la necesidad pues puedan encontrar una alternativa y una respuesta de parte de nosotros. No, y qué fundamental todo ese tema de la asesoría financiera, porque yo creo que es una como de las problemáticas que se ve en el tema de los jugadores, y es que cuando empiezan en la parte futbolística ya profesional y tienen esas sumas exorbitantes de dinero que llegan a sus manos por primera vez, entonces no saben qué hacer con el dinero, no le dan buen manejo y posteriormente cuando ya de pronto se acaba su etapa futbolística, entonces tampoco han hecho inversiones ni tienen pues como sus ahorritos. Eso pasa muchísimo, inclusive hay una estadística muy interesante que es que 9 de cada 10 futbolistas posterior a su retiro, después de 3 años, inclusive entran en bancarrota. Hay mucha gente que dice, venga, pero ¿cómo va a entrar en bancarrota un jugador que juega en el Liverpool o en el Real Madrid que gana tanto dinero? Ajá. Pero no calculamos que muchas veces esos deportistas viven en otro tipo de ligas donde no se gana tanto dinero. Inclusive algunos de esos deportistas, ¿qué pasa? Empiezan y tocan el fútbol profesional y a los 2 o 3 años se retiran, entonces no les da ese tiempo para conseguir ahorros. Y ahí estamos nosotros desde Fútbol 360 para hacer ese acompañamiento, para que ellos entiendan que la carrera del deportista, y acá tenemos a Johnny que nos va a explicar un poquito de eso, no se acaba cuando se termina su etapa futbolista, sino que sigue más allá y que a pesar de que se corta una carrera, pues hay un espacio más para seguir creciendo económicamente. Y ahí también está la importancia de generar esa marca personal. Exactamente, hace poco hablábamos de esa marca personal. Hay jugadores que quizás su etapa de futbolista ha bajado ese rendimiento, pero como se consolidaron en redes sociales, siguen teniendo una cantidad de seguidores, claro, le sacan provecho a las redes sociales y siguen monetizando a través de esas experiencias. Entonces la marca personal es una de las insignias que nosotros vamos a tener para acompañar al jugador. Listo, y cuando ustedes se reunieron y pensaron en este proyecto, ¿cuál fue como ese problema inicial que querían resolver del ecosistema? Nosotros observábamos, inclusive cuando John y yo nos sentábamos y mirábamos estas necesidades, comenzamos a observar que había un desierto de información para los deportistas. Nadie se les acercaba, nadie les decía hay otras alternativas, nadie les decía no inviertas en esto, sino que este es el proyecto de vida que tú puedes tener mucho más sólido y no solamente se acaba a los 36 años que te retires, sino que basta el día pues que estemos aquí en la tierra. Y cuando nos sentamos con Johnny con esa experiencia desde el camerino, desde el vestuario, pues nos daba una mirada diferente. Yo desde lo gerencial,
Johnny desde el vestuario. Entonces esa unión propició que consideráramos la empresa como una solución para ellos. Yo sé que Johnny ya está que se habla, entonces cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que te enganchó del proyecto? Bueno, cuando nos reunimos con Pipe y me plantea este proyecto, conecta de uno, porque en ese tiempo ya había dejado el fútbol, siento que era una necesidad estar en él, en este proyecto como tal. Nosotros como deportistas vivimos en una burbuja y cuando termina mi carrera yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios la vida me ha colocado grandes profesionales, grandes seres humanos. Me he rodeado bien y hemos podido hacer cosas bastante importantes. Entonces, como dijo Pipe ahora y lo mencionaba, hay mucho por hacer en el fútbol, demasiado por hacer. Siento que podemos generar cosas productivas para ellos, para que ellos cuando se retiren puedan tener una vida tranquila, porque nosotros después de que nos retiramos hay algo más. Queda una vida por delante total y nosotros queremos eso, que tengan esa seguridad, esa tranquilidad de parte de Fútbol 360. Y además que tú como jugador entonces vas conociendo esas necesidades y las vas implementando en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Felipe desde la parte administrativa, tú desde la parte deportiva. ¿Cuáles son como todas esas falencias que surgen y qué es lo que más se debe cubrir? Bueno, nosotros desde la parte deportiva, para nadie es un secreto que nosotros vivimos en medio de cámaras, vivimos en una burbuja de que somos jugadores profesionales, que salimos en pantalla, pero una vez se corta nuestra carrera, es que viene. Y después de fútbol hay algo más. Y yo siento que nosotros... ir más allá, trascender, porque nosotros no solamente podemos estar esperanzados a un balón, es qué más podemos hacer, y siento que nosotros como figuras, como deportistas de alto rendimiento podemos hacer algo más, no solamente a nivel propio, personal, sino también trascender con los niños. Yo pienso que eso es algo que me ha marcado, que me ha hecho enamorarme también de este proyecto y eso me motiva mucho de poder trabajar con niños, dar de lo que he aprendido y me he rodeado, como te digo, con Pipe, una persona que me ha abierto el panorama, una persona muy muy inteligente y que bueno, siento que estamos haciendo una muy buena dupla. Pero adentrémonos como un poco ya a lo personal. Todos, incluyéndome, queremos conocer quién está detrás de ese futbolista apasionado, aguerrido, que se ha reconocido por ser un gran líder. Entonces, Johnny, yo sé que has pasado por diferentes momentos complicados, difíciles, pero cuéntanos un momento 360 de tu carrera y de tu vida. Bueno, un momento 360 que marcó mi vida, que dejó ciertas cosas atrás, fue cuando en el 2015 me diagnosticaron con leucemia mieloide crónica. Creo que fue un momento bastante duro, ya tenía mis 2 hijos. Mi relación con mi papá era bastante compleja y a raíz de que ya me dan ese diagnóstico, comienzo a buscar de Dios, a buscar soluciones y bueno, llega el momento donde también se da la oportunidad de entablar una relación con mi papá. Mi papá me fue a visitar a Barranquilla, nunca lo había hecho, ni cuando estuve en Medellín y que fuera a Barranquilla fue el primer paso hacia mejorar una relación. Entonces las cosas no deben ser por qué me pasan a mí, sino para qué. Y esa conclusión ha marcado mi vida. Gracias a Dios hoy con mi papá tengo una muy buena relación y a raíz de eso siento que aprendí a darle un valor diferente a la vida, a darle un valor diferente y yo no me quejo, yo hoy doy gracias. Porque gracias a eso hoy una faceta de Johnny, una nueva visión y creo que vivo contento con eso y nacimos para trascender. Esa siempre va a ser mi palabra. Yo llamaría eso un milagro. Además que según entiendo o conozco, tú me corregirás, la recuperación fue corta. Pasaron cosas increíbles, la verdad, que uno se queda aterrado. Para la ciencia, para la medicina, estaba para volver en 6 meses. Yo ya estaba compitiendo a los 4 meses, volví a jugar en Barranca Bermeja, otra vez en mi primer partido, por decirlo así, después de ese bache. Pasaron también cosas que yo no era capaz de llorar. En mi vida era muy difícil llorar. Tuve la partida de mi hermana, no pude hacer el duelo como era. La partida de mi hermano también, no lo pude hacer. Era algo que yo sentía que no lo había vivido. Y en ese diagnóstico le pedí a Dios que yo quería llorar, que yo quería cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que sintiera. Y gracias a Dios hizo la obra y hoy puedo sentir. Y para mí o para la gente puede ser algo muy sencillo, pero para mí algo que tiene mucho, mucho valor. Porque ahí sí puedo hacer el duelo.
Y hoy el sentir me da para saber qué siente la otra persona. Antes seguramente no lo sentía. No sentías como que eras tan empático con las demás personas. Y también en cuanto a los hombres, considero que es muy difícil el tema de llorar. Está como todo ese tema de que eso los hace ver débiles o demás, entonces yo creo que también eso va mucho en la crianza y pues la cultura en general de Sí, todos nosotros tenemos nuestro corazoncito, nosotros sentimos, nosotros sufrimos. Entonces te va a tocar ir a otro podcast que se llama Los hombres y lloran. Los hombres sí, yo sí, Sí, va, sí. va a tocar que saca uno de eso, pero sí, mira que eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado demasiado porque uno a veces con un sentimiento frágil sabe colocarse en el lado de la otra persona y sabe manejar la otra persona, qué siente, cómo se siente, qué puedo hacer con algo que yo lancé mal. Entonces, no solamente por beneficio de uno, sino en el medio que nosotros y en el fútbol vivimos rodeado de cantidad de seres humanos, entonces creo que me sirvió mucho para entender a cada uno de mis compañeros, para ser un buen líder, para colocarme al lado de la otra persona, qué siente, cómo le puedo llegar a esa persona, entonces creo que me sirvió mucho y como te digo, las cosas pasan por algo. Demasiados aprendizajes solamente a raíz de eso, mejorar la relación con tu papá, vivir el duelo de tus hermanos. Tuve un tiempo donde estaba siempre que no podía soltar esas cosas, esos sentimientos que ayudan a uno a descargar, como mencionabas. Y cuando lo comencé a sentir, sentí mucha paz. Y hoy siento mucha paz. Cuando tengo que llorar, lloro. No tengo ningún problema porque Sin ningún temor. Ajá. siento. Ahora soy una persona bastante sentimental con mis hijos. Son mi vida y la sufro con ellos. Y lloro y de alegría, lloro de nostalgia. Dicen que los papás se ponen más chilloncitos. Sí, Sí. digo que sí. Y mis hijos no van a mentir eso, la verdad. Yo les confieso algo, Dani, y a Cuéntanos. Johnny y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Cuando yo fui a contratar a Johnny en el 2000, eso era finales del 2018, principios del 2019, Sí. nosotros hacemos un examen y un análisis médico de todas las personas que llegan. Cuando yo investigo de Johnny, porque yo miro noticias, yo me doy cuenta de la situación que él tiene. Y había sido relativamente reciente, porque habían pasado solamente 3 años, 3, 4 años. Fue en el 2015 que te Sí, diagnosticaron. sí. Entonces, cuando yo miro eso, pues claro, uno como gerente le saltan las alarmas y uno dice, Claro. "Pucha, es una situación delicada". Cuando yo me doy cuenta de lo que hizo Johnny después de la recuperación, de que estuvo activo jugando, de que es un jugador que acumuló minutos todas las temporadas, yo inmediatamente pienso, este es el jugador que nosotros necesitamos para ascender, porque es una persona que tiene resiliencia, es una persona que tuvo la capacidad de salir de una situación muy, muy difícil y seguir ejerciendo su carrera de deportista de alto rendimiento como si nada. Esto él no lo sabe porque nunca se lo había dicho y para mí fue una de las piezas claves que tuvimos al momento de la contratación para que fuera el líder del Deportivo Pereira en ese ascenso. Justo ahorita antes de empezar hablábamos de esa característica principal, la resiliencia. ¿Tú creerías, Felipe, adelantándome un poco acá, que esa sería una de las características o cuáles son los aspectos en los que tú te fijarías al momento de contratar a un jugador? Son muchos los aspectos, pero uno de ellos, pues la resiliencia es clave, porque nosotros nos enfrentamos en el mundo deportivo. Cada 8 días podemos tener una victoria o podemos tener una derrota. Pues de altibajos. Y aparte de eso, nosotros no podemos quedarnos ni en el lado positivo ni en el lado negativo. O sea, nosotros tenemos que salir rápidamente de esa situación. Si perdemos, pues hay que secarse las lágrimas rápidamente. Juan Pablo Raba, tu próximo invitado a Los Hombres y Lloran. ¡Ah, te lo ves! Con el podcast, por cierto. Sí, entonces, así perdamos, secamos lágrimas rápido y volvemos a estar de pie al otro día y así ganemos, toca celebrar esa noche y al otro día seguir trabajando porque el fútbol no te permite quedarte en el tiempo, sino que tienes que tener esa resiliencia para poder afrontar las adversidades y seguir adelante. Y mira que lo que menciona Pipe, nosotros como futbolistas convivimos siempre con emociones. Nosotros ganamos, perdemos y empatamos y estamos constantemente. Y yo creo que algo que me ha dejado el fútbol, la mayor enseñanza, es que después de algo negativo hay que levantarse porque lo que viene es más importante, no quedarme ahí, Sí, no quedarse total. ahí. Yo creo que eso ha sido lo más importante, independientemente de nosotros, así ya, ahora que no estoy en el fútbol, tomo buenas decisiones, tomo malas decisiones, por querer de pronto hacer algo mejor, tomé una mala decisión, pero ya está, ¿qué viene? ¿Cómo Exacto. me repongo? Y nosotros somos eso, nosotros en el fútbol tenemos eso, nosotros ganamos y a veces si no controlamos esas emociones, Ajá, claro, claro. ganamos, llega los hijos y te dicen, ve papá, esta cosa, y uno sí, perdemos, no me pidan nada.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que manejar esas emociones, tenemos que tener un punto medio, tenemos que tener un punto de equilibrio, porque también oportunidades de ver compañeros que hacían algo bueno y esa semana disparaban, y cuando hacían algo malo estaban en el piso. Entonces yo digo... Es lo que no debería pasar. Claro, ¿por qué? Porque es que nosotros, si tenemos un equilibrio, un control, vamos a tener mejores opciones de poder triunfar y hacer una mejor carrera. Leí por allá en una noticia, tú me corregirás si de pronto no es así, tú dejaste los guayos en el carro. O sea, era como pensar, yo voy a volver al fútbol, y ya habían pronósticos o el médico, como las recomendaciones era, y te decía como que debías parar, también como por un problema del vaso. Sí. Entonces las recomendaciones eran, ya, hasta aquí queda el fútbol. Mira, yo siempre miraba mis guayos y siempre cuando vuelva voy a estar mejor. Me dediqué a hacer natación, practiqué también hasta boxeo, pero siempre porque yo visualizaba y tenía mucha fe que iba a volverlo más rápido. Entonces, los guayos era decir, voy a volver. Aparte, tenía la motivación más grande que tenía mis hijos. Y yo veía a mis hijos, ellos muy tus pequeños. Principales claro, fans. Y ellos eran muy inocentes. Entonces, ese tiempo me sirvió también para acompañarlos a ellos, llevarlos al colegio, recibirlos, despacharlos, que el desayuno, que el almuerzo. O sea, aprendí mucho de eso, la verdad. Pero los guayos ahí fueron un motivo grande para saber que iba a visualizar. Claro. Y eso es Johnny Vázquez, una persona resiliente, y pienso que han pasado muchas cosas en mi vida, pero pues esa palabra resiliencia siempre ha estado ahí. Y ese no fue el momento de retirarte, pero entonces más adelante ya tomaste la decisión. Pero ¿cuál fue el detonante o por qué tomaste la decisión que ya ese sí era el momento? Sentía que no daba más en la parte mental. Físicamente me sentía súper. Entonces yo tomo la decisión de irme porque mi paz no estaba, la parte mental me estaba consumiendo. Y ya eso no era negociable. No, ya el no poder dormir, ya... No, y el descanso es vital. Total, entonces cuando les digo a mis hijos, no, voy a tomar la decisión de retirarme, entonces yo les comienzo a explicar, ellos no querían. Mi hijo siempre me decía, papá, vos estás muy bien, porque yo siempre... Tú puedes dar más, claro. Mi pareja también me decía, pero también en su momento decía, es el momento también, porque yo lo que más y algo le he dado valor es a lo que he hecho en el Deportivo Pereira. O sea, no es un título, porque al fin y al cabo no es la persona que es Johnny Vázquez, lo que ha generado Johnny Vázquez. Y te quedaste como el capi. Sí, y un título esconde a veces muchas cosas, ¿cierto? Pero hoy yo tengo mi tranquilidad de lo que se ha gestionado. Yo creo que nosotros, cuando yo llegué aquí, hicimos algo muy, muy grande y fue crear bases, que las bases es lo más complejo. Comenzar a darle bases a una institución no es fácil, porque es de ahí para allá, es el jugador que llegue, se va a ir acomodando. Entonces, cuando vos vas a ver, ya tenés una base grandísima. O sea, uno hace unos cimientos, y esos cimientos consiguieron mucho, que digo que fueron 5 años espectaculares, conseguimos muchos que se cimentó muy bien, se hicieron bases muy sólidas y sobre esas bases se siguió construyendo. Y se siguió construyendo muy bien. Y por eso es que después del ascenso llega la final de Copa, y después de la final de Copa llega la final de Liga y el campeonato, y después, pues, posteriormente la Copa Libertadores. Sí, y mira que también algo que es muy, o sea, de mucha relevancia, es que a veces no se le da la importancia de lo que hicimos en el 2019 en la parte disciplinaria, cómo se comenzaron a cambiar hábitos, porque cuando antes de llegar yo averigüé, tenía colegas acá, después me hice amigo y comencé a averiguar qué pasaba en el 2018, por qué no habían ascendido, por qué tanto tiempo en la B. O sea, uno tiene que comenzar como que, bueno, ¿a dónde llego? ¿Cómo se maneja? Entonces yo comencé a encontrar punticos que, claro, esto. Y yo soy muy amante y creo mucho que de los éxitos, la resiliencia, la fe y en mayúscula la disciplina. Para mí son valores que no se negocian, son valores que yo digo que son los cimientos más grandes para poder ganar en el fútbol. Porque como eso es lo más positivo, también puedo decir que lo más dañino es tener la indisciplina. Creo que no se gana nada, te lo digo, no se gana nada. Y ahorita precisamente Felipe estaba mencionando que la resiliencia era como uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de contratar. O sea, que se fijan más en la parte personal, o sea, se prioriza más que el talento. Cuando yo voy a contratar a un jugador, la última etapa, que es el filtro, que es como el filtro bisagra, por así decirlo, con el que se da una negociación,
es la parte personal. Yo averiguo primero todo lo del jugador, estadísticas, trato de verlo en su hábitat natural, trato de verle varios partidos. Después yo lo que hago es entrar a ese proceso de negociación, cuáles son las condiciones laborales, cuáles son las condiciones contractuales. Y ya el último paso es comenzar a indagar ese jugador, cómo es en la relación con sus compañeros, cómo es en cuestiones de disciplina que mencionaba Johnny. ¿Es un jugador que suma para el equipo? ¿Es un jugador que resta y divide? Y aún así, siendo un jugador que puede ser talentoso, pero la parte personal no sea buena, yo termino declinando la negociación. Porque para mí es mejor que llegue una persona que le vaya a contribuir al vestuario, así digamos no sea el más talentoso, porque ya pues a nivel profesional se puede trabajar igual. Sí, y el deportista de alto rendimiento generalmente ya tiene una calidad, tiene un buen nivel. Entonces, cuando por fin encontramos esa persona en la indicada o no, se da o se daña una negociación. O sea que sí predomina lo personal. Ese es el factor predominante, inclusive para cerrar o no una negociación. Y mira que aquí donde entra Fútbol 360, mira, porque para Pipe, como gerente, siempre todo lo que se fija, desde la parte uno de jugador o del pensamiento que siempre uno habla con los compañeros de fútbol, yo le doy prioridad a la parte de la persona. ¿Cómo es? Si es dañino lo que dice Pipe, si es dañino o no es dañino. Ya a Pipe le toca la parte de arreglar contratos, precios, todo. Entonces ellos lo miran desde otro ángulo. Yo lo miro desde el lado de acá. ¿Qué me favorece al equipo, al jugador que llegue? O sea, y yo como jugador, digo, yo prefiero un jugador disciplinado. Ya, porque con ese se trabaja. Ese vos le das trabajo y coge. Pero un jugador indisciplinado te daña todo, todo. Y he tenido compañeros, daña todo. Todo. Y tú mencionabas también lo de la parte de las finanzas. Lo necesitamos. Educación financiera. Yo digo que, no sé, Pipe, porcentaje, 80 al 20%. El 80% de los jugadores venimos de escasos recursos. Nosotros no somos de, como dicen, de cuna de oro. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos nuestro salario, recibimos un premio, recibimos una bonificación por campeonato y se nos daña la cabeza. Despilfarra. Claro, entonces ¿por qué comenzamos? ¿Qué pasó con este jugador? Ve, se perdió, ve. O sea, necesitamos todas estas ayudas, todo lo que ofrece Fútbol 360, porque muchas veces recibir un premio pensamos que, te digo, te contaré una anécdota que, o sea, es fuerte. Nos dieron un premio, no era mucho, no voy a decir el valor, pero llegamos al cuarto y mi compañero cogió la plata y la tiró. Soy rico. Y yo vení. Ya, él cogió el cielo claro, con las manos. Es algo que me ha marcado tanto que yo digo, Dios mío. Pero después ya comencé de donde es, yo el barrio, y yo, ¿qué pasó? Los papás, Y a veces es muy fácil señalar. Claro, y es que es un cambio demasiado abrupto. Claro, y una persona que ha pasado trabajos que seguramente sí desayunaba, no almorzaba. Entonces, estos quizás cambios no tenía ni para los dos. Claro, estos cambios son fuertes. Sí. Entonces uno dice, ¿dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está? ¿Y qué está pasando ahora? El dinero nos está llevando estamos buscando, muchos en este medio estamos buscando tema dinero. Y nos estamos olvidando de la parte del jugador, la esencia del jugador, los valores del jugador. ¿Qué le dejo al jugador? El acompañamiento de él, que es lo más importante. No es yo tengo un jugador y ya, es mío y ya. No, yo tengo un jugador y cómo lo cuido. ¿Qué calidad de información le doy? ¿Qué profesionales lo rodeo? Entonces, desde Fútbol 360, eso nosotros queremos. Ese es nuestro sueño, de que el jugador tenga calidad de seres humanos a su alrededor. Porque más que potencializar el jugador, es la persona, la sociedad. Y que también entra la parte de la educación. Claro, nosotros tenemos en la segunda unidad de negocio todos los eventos educativos y académicos, en donde no solamente queremos formar al deportista y al futbolista, sino que queremos formar a todo el ecosistema deportivo. Entonces, entrenadores, asistentes técnicos, bioanalistas, preparadores físicos, hinchas inclusive que quieren conocer un poco más de lo que se vive realmente en un camerino profesional dentro de un entorno de un equipo de fútbol profesional. A todas esas personas queremos formarlas. Entonces, estamos preparando algo muy especial que pronto pues ya vamos a sacar nueva información de un diplomado maravilloso. Pendientes a nuestras redes. Y la idea es efectivamente formar a todo ese ecosistema deportivo. Y sin duda alguna es un medio donde carece todavía de formación profesional amplia y de calidad. Y nosotros queremos darle eso a todo el ecosistema del fútbol. Y además que la mayoría de jugadores, tras de que lo que mencionaba Johnny, como vienen de bajos recursos y además
se centran tanto en el tema del fútbol, dejan de lado la educación. La mayoría pues termina su secundaria y hasta ahí llega. Y ahorita hablando antes de iniciar, yo le preguntaba a Johnny qué tan importante era para él la parte de educación que ahora sé que está estudiando, y que si de pronto se pudiera devolver un poco en el tiempo, si él hubiera estudiado su carrera profesional a la par con el tema futbolístico. Sí, mira, la educación primordial. Yo creo que eso no se negocia. Que sea un consejo para los jóvenes. Y para de los ahora. Muchachos, para los jóvenes, o sea, prepárense. Y no esperar que lleguen como a la fase de retiro, sino que... A la desde par ya. con el tema profesional. Mire, inglés incluso, todo. Ahí tenemos mucha oportunidad. Ahora que he entrado a la parte presencial en la universidad, me ha dado duro. ¿Para qué? No puedo negarlo, pero tanto tiempo me ha generado. Obviamente he llegado y me genera inseguridad. Yo digo, "Uy, ¿será que voy a poder?" Porque hay tantas Claro, cosas normal. que yo digo, esto... O sea, tuve más de 20 años por fuera sin estudiar. Volver y coger que métase por aquí, que unas aplicaciones, que suba al trabajo. Yo digo, Y ya con tanta tecnología. claro, yo digo, Dios mío, yo nomás le digo a los profesores, le digo, profesora, yo estoy nuevo, 38 años, profe, entiéndame. Paso de 5 años o de muchos años de no estudiar nada a tener en un fin de semana 40 horas de educación. No, tenaz, pero es bacano estar capacitándose. Lo disfruto, gente, pensamiento fresco, cómo me relaciono con otra gente, Claro. es sacarle provecho a las cosas. Pero también siento, y esto, que así como he encontrado grandes profesores, también tenemos que seguir en esa misma onda. Porque para uno es muy fácil decir, no, me voy, ¿cierto? Porque son cargas, como dice Pipe, más de 40 horas. O sea, es pesado Claro. y no estoy acostumbrado a eso. Mi rutina era, entrenaba, llegaba a la casa, almorzaba, siesta, y a las 4 Es y un media cambio de hábito. buscar café y dormir y así. Y ahora ya estudiar es algo muy diferente. No, y aparte que es que ya la educación tradicional está mandada a recoger, y ya con todas las herramientas que se tienen, que los videos, entonces analicemos este video para los que sean más visuales, hágame tal cosa para los que sean más kinestésicos, entonces hay que abordarlo desde todos los ángulos. Pero lo bueno era lo que mencionábamos, que tú ya estás desde la parte del rol como estudiante, entonces también visualizas como, venga, ese profesor tiene cosas chéveres que yo puedo aplicar y que algunas de pronto no tanto, que yo puedo mejorar. Sí, constantemente. Digo que constantemente nosotros estamos absorbiendo y así mismo vamos soltando. Aprendemos y desaprendemos. Creo que, porque hoy puedo aprender de fulanito. Pero es que después llegó otro y me generó una inquietud y yo, por aquí me puedo meter. Entonces suelto y voy aquí. Entonces ahí es donde uno va creando su estilo y su forma de ver el fútbol y que su equipo juegue a lo que uno quiere, ¿no? Y yo creo que nosotros somos, mejor dicho, con tantos profesores que hemos tenido, nosotros venimos así. O sea, y un claro ejemplo es cuando yo empecé, eran técnico, asistente, IPF. Ahora el staff es grandísimo. Sí. Y me parece bacano que uno se pueda llenar de bastante información. Genial. Es que manejar más de 30 cuando suben los muchachos de la sub-20. E inclusive no solamente el jugador, no hay que estar solamente pendiente del jugador. Aquí hay otra cosa que es muy importante, que a veces pensamos solamente en el jugador, pero a veces uno de los más importantes en un equipo resulta siendo el utilero. Los que no se ven en la cancha, los que no salen en las cámaras, No esos se están ven, allá. no se ven, pero el utilero es pieza fundamental. Y que ya lo hablaba, no me acuerdo con quién. Yo decía, con un técnico de la universidad. Le decía, para mí el utilero. El utilero se encarga de todo. Te maneja la indumentaria, cómo querer los guayos, le hace los mandados al jugador. Todo recae en el utilero. Si a usted le fue mal, el utilero te escucha. Si te fue bien, el utilero está por ahí. En administración de empresas nosotros llamamos eso los procesos críticos, es decir, ese tipo de personas que si de pronto algo no lo hacen bien o se les olvida, fracasa o entra en desastre toda la empresa. Si un utilero no hace bien su trabajo, el resto de cosas no funcionan en un equipo de fútbol profesional. Entonces es tan importante esa labor que quizá a veces no le damos el valor. Ese valor. Pero nosotros desde la parte gerencial, si comprendemos que todos los roles y las labores son importantes, cada persona va a tener esa sensación de yo soy importante para la empresa y me siento valorado y voy a hacer bien mi trabajo para que no falle en ningún momento. No, y lo que trabajan. O
O sea, Tipo ellos ayer. sí, ellos llegan, ejemplo, si están a las 7, ellos a las 5 de la mañana están ahí. Y nosotros nos vamos para la casa y ellos se quedan arreglando. Cuando Y llegamos por ahí a la 1 de la mañana de los vuelos y al otro día de entrenamiento. entrenamiento y ellos están ahí. O sea, la verdad... Y eso es lo que no vemos eso nosotros eso como no se hinchas. ve, no se ve y no se le da el valor. Y yo creo que a estas personas hay que darle su mención. Felipe, estamos hablando de toda esta parte administrativa, pero yo sé que tú también tienes formación en la parte deportiva. Pero ¿por qué te inclinaste en la parte administrativa? ¿Por qué le diste ese enfoque? Bueno, yo toda la vida viví en el mundo del deporte. Desde muy pequeño jugaba en el Deportivo Pereira hasta casi mis 20 años. Cuando yo vi que no tenía la capacidad para ser jugador profesional, porque es la verdad, muchos decimos que nos lesionamos la rodilla y que por eso no llegamos. La verdad es que yo sí me lesioné, pero que igual era un jugador normalcito. Entonces yo dije, no, pues tengo que dedicarme a otra cosa. Y estudié administración de empresas, me gradué de administración de empresas. Tuvimos una etapa maravillosa en la selección donde estaba estudiando y fuimos campeones por primera vez en la historia del torneo universitario. Yo jugando y después dirigiendo, me dieron la oportunidad de dirigir como a los 21 años. Y yo comencé a trabajar en algunas empresas de otro tipo de entorno. Y yo sentía que eso no era lo mío. Yo sentía que algo me faltaba. Yo sentía que definitivamente no me veía en un futuro haciendo lo que estaba haciendo. Y llega un punto en que yo digo, no, es que yo tengo que irme a estudiar dirección técnica porque esto es lo que yo siempre soñé. Y me voy para Argentina, estudio 2 años en Argentina y hago la licencia de entrenador, que ahora me duele un poquitico porque esa licencia que a mí me costó 2 años y me costó a la semana estudiar más de 48 horas, ahora lastimosamente se dan 3 meses, Sí. en menos tiempo. Eso me duele un poco porque digamos que hay un esfuerzo muy grande. Una en que- inversión en tiempo. inversión en tiempo, un pensum que realmente tiene que ser mucho más grande Más para amplio. tener una formación académica adecuada. Y claro, ya yo me sentía como pez en el agua, yo sentía que ese era mi mundo, que ese era mi entorno. Y realmente me gradué con honores en la Escuela Nicolás Avellaneda en Argentina. Fui el mejor promedio de carrera y el mejor promedio de primer y segundo año. Y habían más de 400 personas fácilmente en el curso entre día y noche y de todo el mundo, porque a Wow. Argentina llegaban personas de todo el mundo. Yo tenía compañeros que venían de Haití, de Japón, de Nigeria, que algunos hablaban bien el español, otros no tanto. tanto. Y resaltar sobre ellos pues fue un motivo de mucha alegría y mucho orgullo. Total. Y bueno, llegó el momento de meterme en el De mundo la del realidad. fútbol. De la Pipe, ahí donde ven a Pipe, más preparado que Sí. máquina. Y llego al Deportivo Pereira, que esa es una historia larga, pero vamos a resumirla. Y tengo la oportunidad de ser asesor deportivo finalizando 2017 y principios de 2018. Y todo se va dando y todo se va encaminando para llegar a la gerencia deportiva. Tuve la fortuna de ser el gerente deportivo más joven en la historia del fútbol colombiano, de ser bicampeón de un torneo del fútbol profesional y de ascender un equipo con tan solo 27 años. Y la vida me fue marcando, Dani, que El era la camino ya. gerencia. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces no está esa mezcla entre ser entrenador, tener la licencia de entrenador y tener la carrera administrativa. Muy pocos lo tienen a nivel mundial. Y yo vi que yo tenía esas dos carreras que se complementaban perfectamente y que aparte pues tenía todo mi proceso formativo en el fútbol. Y ahí es donde se encaminó todo para seguir por el mundo administrativo del fútbol. No, espectacular, este hombre, mejor dicho. Dios No bendiga. nos sabíamos esos secreticos. Pero Y mira, y es muy importante, porque ya tiene el sentir del jugador. Eso es muy importante. claro. O sea, quien estudia... Él igual también lo ve desde ambas visiones. O sea, eso le da una ventaja a la hora de escoger Tomar un jugador. decisiones. ¿Qué traigo? ¿Cómo armo un proyecto? O sea, es una ventaja grande. Total. Bueno, y hablando de secreticos, de pronto algo que nunca hayan contado en un medio de comunicación, que de pronto solo lo sepa su familia. Secreto no, yo creo que todo el mundo se dio cuenta cuando fui juzgado de que había parado el equipo. Creo que eso sí ya me marcó mi carrera, porque mis hijos se daban cuenta, Sí. se dieron cuenta. Entonces eso sí me marcó bastante, que me hubieran señalado y juzgado, y también aprendí de que en la vida nosotros estamos expuestos a eso. Es tan fácil de a veces, muchas veces, y esto hoy como hincha lo digo, y para usted también como hincha, que señalar no es bueno. Nosotros somos seres humanos y que no debemos estar en estas. Cometemos errores y aciertos, Sí. pero no señalar al punto de que a veces el jugador es tan marcado y lo manchamos tanto, y hoy la sociedad no está para eso. Yo creo que a mí me pasó que hasta me amenazaron, pero Sí. también soy consciente de que cuando las cosas no son como lo dicen, también hay un
un Dios grande que todo lo puede. Y en ese tiempo, Así finalizando los últimos partidos, hasta marqué el tercer gol contra Pasto. Entonces creo que cuando uno no ha manchado algo, no ha hecho algo, Dios siempre te va a recompensar en algún momento. Y con Dios todo, sin Él nada. Entonces creo que más que un secreto es como esa anécdota que pasó. La Creo que- verdad siempre sale a la luz. Total, Así es. total. Y no, es que Cuéntanos más, por favor, te queremos escuchar. Lo que pasa es que en los vestuarios y ya en la parte profesional interna sí se viven muchos secretos, o sea, muchas cosas que son códigos de Unos camerino códigos. y uno los deja ahí. Ajá. Uno sí se sorprende cuando comienza a escuchar tantos comentarios en las redes sociales, en la prensa, porque muchas veces no tienen ni el 1% de verdad. Es desconocer lo que pasa y que lamentablemente no muchas veces se puede decir, porque usted no puede salir a la luz a decirnos que esto es así porque hay unos códigos a Exacto, respetar. tener que guardar silencio cuando uno sabe que no es cierto lo que están diciendo es duro, difícil. duro. Y aparte también, Pipe, que No, perdón, te interrumpo. Y lo que tú decías, o sea, tu familia, escuchando todos los comentarios, muy Sí. complicado. sí, es duro, porque Sí. es que nosotros tenemos seres humanos, nosotros tenemos una mamá que está allá, que escucha, que tiene un celular. Claro. O sea, la verdad, en su momento la pasé bastante mal en ese Pero tiempo. digamos que con tu familia si hablabas, o literal, como dice Felipe, no sale. Es que del fue vestuario. algo chistoso, o sea, yo había quedado de atender esa entrevista, pero Sí. a mí se me pasó. Entonces Ok. me quedaron en un sitio y me estaba comiendo una hamburguesa y estaba con mi pareja. Entonces, con tal de yo ya como de colgar, entonces yo dije, sí, yo paré el equipo, pero lo dije como que para que ya, o sea, que ya, parala, ya, Ajá. colguemos. Claro, me cortaron, sí, yo paré el equipo y lo montaron. Dios. O sea, hacer eso, o sea, en ese tiempo la edición no estaba como está ahora, pero es más fue un mago, la verdad fue un mago. Entonces, eso sí fue... Y ahí también entonces el papel de los medios de comunicación en cómo tergiversan la información. Claro, creo que eso fue algo que me marcó mucho también. Claro. Bueno, y Felipe, ¿cuál es tu secreto? Yo Más tengo oscuro. dos anécdotas, una muy chistosa, de hecho, y otra Sí. anécdota que es triste. Resulta que nosotros íbamos invictos en el Deportivo Pereira en el 2019 hasta cierta fecha y nosotros perdimos un partido local contra el Quindío. Ese día yo bajé al vestuario, no sé si Johnny se acuerda, yo bajé al vestuario a darle como una charla al equipo motivacional. Sí. Veníamos invictos y estaba el profe y cuando yo bajé a dar la charla el profe me miró y me dijo como que ¿qué hace acá? Entonces yo le dije como no te preocupes porque estoy llegando a aportar a que el equipo esté bien y justo ese partido lo perdemos. Las cábalas en el fútbol fue pucha, yo bajé, perdimos, es mi culpa. Roba por eso. Entonces hay códigos de vestuario que pues uno ya comienza a respetar como gerente y ese día yo la pasé muy mal. Posiblemente Uno de esos sería no involucrarte en la charla. el gerente, si va a llegar al camerino previo a un partido, Sí. el gerente tiene que llegar a abrazar a los jugadores, darle su palabra de motivación y Buena vas, suerte, te vas, patita, la buena suerte y hasta luego. porque ese espacio es un espacio para jugadores y cuerpo técnico. Sagrado Y eso que para el cuerpo técnico también está un poquito apartado porque ese es un espacio sagrado para jugadores. Ahí no tienen que haber más personas administrativas. Como le Ok. digo, sí podemos llegar Sí. a dar nuestra palabra de aliento y motivación, saludamos Sí. y nos vamos. Ok. Entonces, eso es un lugar sagrado para ellos. Ahora, hay una anécdota muy chistosa. Yo estaba contratando a un jugador que, pues, por supuesto, no voy a decir el nombre. El jugador llega con un maletincito, venía de Medellín y lo íbamos ya estaba redactando el contrato, lo estaba revisando el abogado y ya iban llegando como las 12 y yo le digo a él, no, pues váyase a almorzar, vaya a Unicentro, un centro comercial que queda cerca de las oficinas y vuelva para que firmemos. 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, no llegaba. Él había dejado el maletín ahí y lo llamábamos y no contestaba y que este pelado le pasó algo. Se perdió. ¿O le pasó algo? Pues alguien le hizo algo. Sí. 5 de la tarde, 6 de la tarde, no contestó. Nunca contestó el pelado. El maletín lo dejó ahí. Abrimos el maletín pues por como para chismosear que tenía ahí el pelado. Dejó lociones, dejó plata, dejó ropa. El pelado desapareció. Cuando a los 2 o 3 días apareció nuevamente, pero el representante, Sí. resulta que lo habían llamado y le habían dicho que por 500,000 pesos más lo iban a contratar en X equipo. Y el pelado agarró un avión después del centro comercial, se fue y nunca volvió. Y el maletín No lo era puedo triple A. creer. Yo sí creo porque no le dolió dejarlo. No lo dejó absolutamente todo lo que tenía y No nunca te más lo volvió puedo por eso. creer. La loción era alcohol con... Eran esencias. No, pero pues, o sea, no por lo menos tener la decencia de volverse a hablar las
algunas cosas y decir, pues igual la decisión está en manos de él, pero pues ¿qué es eso? Esas son las 500. inexperiencias Sí. por 500.000 pesos que nos enteramos después, yo me enteré después. Esas son las inexperiencias que uno dice, hombre, si tienes una formación distinta o una persona que te asesore bien, ¿Qué es lo que van a encontrar en Fútbol 360 grados? ¿qué dices? Ve y di, venga, me tengo que ir, no puedo firmar con ustedes, me resultó una propuesta mejor que voy a aceptar, pero de todas maneras muchas gracias. Claro. Y a uno a lo mejor le va rabia en el momento, porque sí, ya estaba a punto de firmar, ya había dado la palabra, Pero la franqueza y dar la cara. tal cual. Sí. Y eso no pasó en esa historia. No, y no solo pues porque haga parte como de un tema futbolístico, eso yo no sé, eso ya es como de educación total. Ahorita, Felipe, tú me mencionabas, se vienen algunas cositas para nosotros. Cuéntanos rápidamente qué van a encontrar próximamente. Bueno, tenemos próximamente nuestro diplomado. Va a ser una campaña de expectativa y un lanzamiento que se va a realizar en el mes de septiembre. Estamos muy animados porque vamos a tener más de 16 profesionales expertos en el tema. Es un programa que ya hemos desarrollado en 4 países. Es un programa que hemos impactado a ya más de 200 profesionales. Entonces estamos muy animados porque va a ser el diplomado más completo de fútbol en toda Latinoamérica. Esto pronto lo vamos a lanzar. Y una novedad importantísima, pues vamos a contar con el aval de la Universidad Tecnológica de Pereira, que es una de las mejores universidades del país. Yo soy egresada de allá, lo aseguro, sí, lo certifico. Bueno, ahora vamos con una dinámica, ya pasamos todo esto, la estamos pasando muy bueno, entonces vamos a tener verdadero o falso. La tarjeta verde va a ser verdadero, la tarjeta roja falso, no vamos a dar explicaciones, simplemente levantamos. Entonces van a haber unas para Johnny, otras para Felipe, entonces vamos a mirar por acá. A ver, la salud financiera del jugador influye en su rendimiento, ¿verdadero o falso? ¿Listo? Re verdadero. Necesitamos tener paz. Bueno, esto ya lo hablamos, pero igual mencionémoslo. El camerino es un lugar sagrado para los jugadores y el cuerpo técnico. Totalmente. El mejor momento para una charla técnica es justo antes de iniciar el partido. Total. También. Sí. Bueno, el DT ideal es también un buen gerente. El DT es un buen gerente. Haga de cuenta que es un DT que es un crack y después se Ajá. coloca los pantalones largos. ¿Es un buen gerente también? Sí. Tiene ya un paso adelantado que sabe cómo el camerino, sabe las emociones. O sea, para mí, sí. Listo. Vamos ¿Usted con qué Felipe dice? con la misma ¿Usted pregunta qué que lo dice? vi como dudar. Ya, pues, A ver, hermano. pasémosle las tarjetas. Todas falsas. Pero si se ha preparado, ¿no? Porque si no se ha preparado y va a estar desde allá, ¿no? ¿Qué dices respecto a esa pregunta? Bueno, yo diría que es falso. No siempre el buen DT es un buen gerente. Tiene que haber una preparación, tiene que haber unos estudios previos para no explicar mucho porque esta no es la actividad. No, es falso. Listo. El 80% de una negociación se gana antes de entrar a la reunión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Me van conociendo ustedes cositas por acá. Los cursos o educación en fútbol son gasto, no inversión. No, falso. Una inversión. Falso de toda falsedad. Las redes sociales influyen en la toma de decisiones. Ay. Esa va para los dos. Ay. Bueno, Es que eso es como 50-50, pero bueno, para mí verdadero. Sí. Para ti también. Sí. Listo, no, es que ahora las redes sociales juegan un papel fundamental. Sí. Tanto en lo positivo como en lo negativo, lo que decíamos ahora, el tema del murmullo, los chismes y demás. Tenemos por acá algunas preguntitas de nuestros seguidores. Ellos saben y los hinchas que este es un espacio también para ellos, entonces también cada vez que vamos a tener un invitado acá, entonces la idea es que ellos nos envíen como algunas preguntitas para que interactúen con todos nosotros. Entonces nos pregunta @Juanda_Alro, le pregunta a Johnny: parce, cuando estabas empezando, ¿cuál fue el golpe más duro que casi te hace renunciar? ¿Y qué hiciste al día siguiente para no tirar la toalla? Digamos, ya hablamos del tema de la enfermedad, entonces de pronto algún otro que tú quieras mencionar. La partida de mi hermana. Jugaba, bueno, la partida de mi hermano y de mi hermana. Cuando mi hermano estaba en las divisiones menores del Cali, decidí no volver al Deportivo Cali. Entonces ahí fue donde me llamó un profesor: Johnny, vuelva. Y ahí fue que con el tiempo volví. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacer una carrera. Y la de mi hermana, jugaba un partido previo, Itagüí-Pasto. Y estábamos en la noche cenando y pasábamos a charla. Y el asistente pálido: Johnny, ¿yo qué pasó? Yo, Cuando pues, esa noticia, yo no, o sea, fue algo que me impactó tanto, yo quedé quieto, o sea, Yo, ese mismo claro. día viajé. Entonces, esas dos
dos percances me estaban haciendo abandonar, la verdad. Y entonces, ¿qué hiciste para no tirar la toalla? Pregunté En a la, Wanda. en la primera, Sí. bueno, el profe fue quien ¿Te motivó? me motivó. Y el presidente de ese entonces, y es duro decirlo, pero en ese momento me dieron nomás 2 días. O sea, 2 días me tenía que presentar para seguir. O sea, y es algo bonito que va a salir aquí. Nosotros como jugadores no somos máquinas. Nosotros sentimos. No se olviden de la persona. No se olviden de la persona, total. Porque es que, o sea, estoy perdiendo una hermana. O sea, Exacto. 2 Esto no es días algo por un partido sí. o esto. O sea, ahí yo dije, y es triste, pero Totalmente. muchas veces no, casi siempre estamos viendo al jugador como una máquina, no como seres humanos que sentimos. Entonces, Y ahí es que también volvemos a la parte que hablábamos de la salud mental. total. Que esté ahí el acompañamiento de los psicólogos para todos ustedes frente a diversas situaciones, tanto las emociones del fútbol como las de ustedes personales. Y los grandes son grandes por esos pequeños detalles. Total. Totalmente, qué fuerte además para tus padres también, esas grandes pérdidas y después también tú pasar por ese proceso Claro. de salud. Entonces, mis padres perdieron primero a mi hermano. Después, que era la única compañía que tenía, era mi hermana. Pierden a mi hermana y me dicen, vaya y dejar a mi mamá y mi papá solo. O sea, Sí. pero no se piensa en el jugador. Total. Bueno, Felipe nos pregunta @hincha de oficio. Tengo 0 contactos y poco presupuesto. ¿Cuál sería una ruta realista de 6 meses para entrar al ecosistema? Pruebas, formación, network marketing. Bueno, depende de lo que quiera la persona. Digamos que él es un deportista y quiere llegar al fútbol profesional o quiere acercarse al fútbol profesional. Lo primero que tiene que hacer es autoevaluarse, mirar si tiene algunas bases para competir, afiliarse a algún club aficionado que compita en torneos importantes y seguir ese proceso. Eso es una maratón, no es una carrera de sprint, es una maratón que toca todos los días, esforzarse, tener disciplina para salir adelante. Ahora, si es en el mundo en el que yo convivo frecuentemente, que es en el mundo administrativo deportivo, lo que yo más le recomendaría es estudio. Estudie, prepárese. Las personas que estudiamos en este mundo marcamos la diferencia porque muy pocos lo hacen o lo hacen de forma muy somera o muy básica. Entonces, si te preparas bien, si estudias una buena carrera, si vas a un buen lugar a prepararte, vas a marcar la diferencia en este entorno. Entonces, ahí están las 2 líneas, que cualquiera de las que elija, pues necesita este tipo de camino. Y ahí está también donde entramos nosotros como Fútbol 360 grados con esa educación. Y precisamente Lau Futbolera pregunta, ¿Fútbol 360 grados ofrece becas o pagos flexibles y en qué pasos concretos me pueden acompañar? Sí vamos a tener algunas posibilidades de estrategias de promoción de pago. Lo vamos a estar sacando en el transcurso del lanzamiento del diplomado y también de todos nuestros webinars, de nuestros workshops, de nuestros cursos intensivos en Hotmart, en otras plataformas. Van a haber oportunidades y facilidades de pago y eso lo vamos informando cada que vamos sacando el curso respectivo. Perfecto. Bueno, muchachos, esto se acabó. Terminamos el primer episodio de Fútbol 360, el podcast. Este maravilloso podcast que vamos a seguir nosotros por acá acompañándolo. Entonces recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que en el link, en la biografía encuentran el link para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Qué pueden encontrar en ese grupo? Hay de pronto primicias, vamos a estar enviando información. Es una comunidad que hemos creado para enviar toda la información de Fútbol 360 en todas las líneas de negocio, en todas las unidades. Entonces vamos a estar enviando información de nosotros como empresa, pero también de la actualidad del mundo deportivo, del mundo futbolístico. Y ahí la gente va a estar empapada y actualizada de este deporte. No, y en nuestras redes sociales van a encontrar un contenido de valor supremamente importante. Johnny, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos más de este proyecto, por también abrirnos su corazón, contarnos un poco de su vida personal, anécdotas que no habíamos escuchado. Tuvimos acá la exclusiva. Entonces, muchísimas gracias. ¿Cómo se sintieron? Muchas gracias, la verdad muy bien, contento de dar este paso, nuestro primer podcast. Creo que va a ser algo que va a trascender, que va a generar mucho crecimiento, va a ganar mucha información. Esperamos pues que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en este proyecto, que de parte de Fútbol 360 esto va a otro nivel.
Vamos con toda. Oh, felices, Dani, felices de presentar nuestro primer episodio. Nos emocionamos hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que quizá no sabe la mayoría de gente, porque en el fútbol vivimos en una burbuja donde se enteran de muchas cosas superficiales, pero realmente Lo que vemos en pantalla. Y lo que pasa adentro es completamente Otro diferente. mundo. Y aquí en este podcast lo vamos a estar contando con diferentes invitados especiales del mundo del fútbol. Prepárense. pues. Prepárense porque el que viene, mejor dicho, les va a encantar. Va a estar Una bueno. experiencia de vida increíble. O sea, una persona que ha hecho historia y que nos va a enseñar demasiado, la verdad. Chao, chao, nos despedimos, nos vemos próximamente. Yo creo que ya la otra semanita nos vemos nuevamente aquí en Fútbol 360.